Hola amigo, quiero hablarte sobre el automóvil Mercedes-Benz clase GW463. En el texto veremos el modelo W463 producido desde 2001, porque definitivamente es más civilizado que las versiones anteriores. Cabe destacar que prácticamente todas las opiniones sobre la clase G en el mundo off-road se refieren a versiones anteriores o al modelo W461. Gelenda es un vehículo utilitario todoterreno, independientemente de su versión. Esto afecta a ciertos aspectos que técnicamente simplemente no se podrían cambiar. La carrocería tiene muchas superficies planas y las ventanillas, incluido el parabrisas, también lo son. Tiene manijas de puerta salientes, bisagras de puerta externas, canalones de techo, parachoques montados por separado de la carrocería y una rueda de repuesto ubicada en la puerta trasera. Las características enumeradas aquí afectan la practicidad, aunque la evaluación depende de las necesidades y preferencias individuales. Lo que puede ser una ventaja para algunos puede ser una gran desventaja para otros. El interior de la clase G, independientemente del año, también presenta varias características, entre ellas, es más estrecho que en otros vehículos todoterreno. Para un coche que mide más de 180 centímetros, la parte delantera se siente estrecha. La parte trasera es mejor, aunque es difícil hablar de llevar a 3 adultos en condiciones cómodas. Hay mucho espacio para las piernas, pero el ancho será cómodo para un máximo de 3 niños. La posición de conducción también es típica de los vehículos todoterreno y utilitarios. No será tan cómoda para todos como en los coches de la competencia, como el Mitsubishi Pajero o el Toyota Land Cruiser, que se parecen más a los SUV. El Mercedes clase G no es tan cómodo como otros todoterrenos, aunque sí más cómodo que los todoterrenos más clásicos, como el Land Rover Defender o el Jeep Wrangler. Sin embargo, se parece más a ellos que a los coches construidos con el concepto SUV, como el mencionado Pajero o el Land Cruiser, así como el Nissan Patrol o el Land Rover Discovery. Aún así, es un coche para 4 personas, con un maletero amplio y regulable. El coche se conduce con bastante confianza teniendo en cuenta la estructura basada en ejes y bastidor rígidos, e incluso con bastante seguridad, porque tiene un sistema ABS, así como ESP en los modelos más jóvenes. Desde el punto de vista todoterreno, es un coche con una eficiencia superior a la media, aunque pesado. En este sentido, es muy similar al moderno Ineos Grenadier. Perfecto para viajes largos, no demasiado grande, pero sí lo suficientemente espacioso, y debido a su carácter utilitario, es fácil instalar accesorios todoterreno. El diseño clásico del Mercedes G se diferencia de otros vehículos todoterreno típicos principalmente por su bastidor fabricado con tecnología de caja, es decir, a partir de perfiles cerrados, el llamado bastidor sordo. En la práctica, esto significa no solo una mayor rigidez estructural, sino también una protección mucho mejor contra la corrosión. La consecuencia de esto es el elevado peso del vehículo, pero una buena protección anticorrosión es el mayor valor de un vehículo de este tipo y repercute en el elevado precio de estos vehículos. El modelo W463 tiene tracción total permanente, es decir, 3 diferenciales, pero equipado con 3 bloqueos. Esto significa que la unidad funcionará bien en todas las condiciones, dentro y fuera de la carretera. La suspensión del vehículo se basa en 2 ejes motrices rígidos sustentados por un conjunto de amortiguadores y muelles. Esto se traduce en un confort de viaje bastante alto, aunque con cierto balanceo. El mecanismo de dirección asistida hidráulicamente no es muy preciso. Mercedes-Benz clase GW463 motores. La gama de motores para un todoterreno es muy amplia en el periodo 2001 a 2018, pero desde 2012 el mercado ha cambiado bastante. Mientras que hasta 2012 los clientes elegían voluntariamente motores de gasolina y diésel, desde que la clase G se convirtió más en sinónimo de lujo que de vehículo todoterreno, los motores de gasolina y los V8 de mayor tamaño han ganado ventaja en el mercado. Todos los motores diésel estaban equipados con inyección Common Rail, mientras que los motores de gasolina con inyección indirecta, excepto las unidades M157 y M176. Todas las variantes de motor se combinan con transmisiones automáticas. Inicialmente se trataba de cajas de cambios de 5, luego de 7 y finalmente de 9 velocidades.
Estos son diseños propios de Mercedes. ¿Qué motor elegir? Mucho depende de las preferencias y del uso que le demos al coche. Si planeas conducirlo mucho y salir de la carretera, el diésel es la mejor opción. Prácticamente todos, aunque la variante más débil del C270 CDI se considera la mejor. Se trata de una unidad de 5 cilindros en línea con una potencia de solo 156 CV. Sin embargo, esto se aplica a los coches más antiguos, por lo que el desgaste de dicho motor, principalmente de los accesorios, puede ser importante. Las variantes V6 más potentes ofrecen un rendimiento significativamente mejor y una mayor elegancia en el trabajo, pero también exigencias de servicio mucho mayores. Las averías implican reparaciones costosas, aunque en el caso de la clase G hablamos de gente adinerada. Un motor diésel en buen estado funcionará bien tanto en el día a día, consumo de combustible aprox. 12L, 100 km, como en viajes largos, incluidos los todoterreno. No se puede decir lo mismo de los más potentes, sino también de los más potentes. G400 CDI, que consume mucho combustible. El V8 diésel era más bien una opción para la gente que se preocupa por el prestigio de tener un V8, pero también por una autonomía razonable. Se considera que la unidad no tiene mucho éxito porque sufre sobrecalentamiento, daños en turbinas e inyectores y la renovación es en todos los casos extremadamente costosa. Esta es la única versión de la clase G que simplemente no vale la pena comprar. El más débil entre los motores de gasolina es el motor M112V6 G320, que tiene un rendimiento pobre en comparación con los motores diésel más jóvenes y un consumo de combustible muy alto, aprox. 18L, 100 km, no muy inferior al del V8. Por supuesto, no es que la clase G no funcione con este motor, pero la relación entre prestaciones y consumo no es muy favorable, como el G270 CDI. Otra cosa es que es el motor menos problemático de toda la gama, y al mismo tiempo extremadamente duradero y el más económico de mantener si está equipado con instalación de autogas. El resto de unidades de gasolina son V8. Las variantes del G500 con motor M113 son muy elogiadas, ya que son muy duraderas y mejores que el G320 debido a su rendimiento. Por supuesto, en caso de una avería más grave, las reparaciones son más caras, pero el motor en sí merece la pena. No se puede decir lo mismo de la unidad M273 de 5,5 litros utilizada en el G500 desde 2007. Sufría de un accionamiento de sincronización de emergencia, cadena y de agarrotamientos. Aunque estos problemas no ocurren a menudo en la clase G, este es uno de los pocos. Versiones de este coche, que pueden considerarse bastante arriesgadas. En 2015, esta unidad fue sustituida por una unidad de 4 litros mucho más pequeña, que Mercedes todavía utiliza hoy en día y es un motor diseñado no por la propia Mercedes, sino por AMG. El M176 es todavía un diseño relativamente joven, equipado con 2 turbocompresores e inyección directa de combustible, pero todavía no hay malas opiniones al respecto. Las variantes AMG, especialmente las posteriores, de 2012, son coches ligeramente diferentes a los modelos G estándar, con una suspensión más rígida, neumáticos de carretera, un tubo de escape colocado bajo el umbral y bastante mal adaptados a la conducción todoterreno, aunque esto puede ser así. Cambiarse rápidamente con soluciones accesorias. A diferencia de otros coches similares, como el Jeep Grand Cherokee SRT, seguimos contando con reductora y bloqueo del diferencial. Los costes de reparación y mantenimiento son, por supuesto, más elevados que en el caso de la versión G500, aunque la variante G55 AMG tiene un motor de la familia M113, que se diferencia en pequeños detalles del M112 del G500. Desde 2004, equipado con carga de compresor. Se montó hasta 2012 y es una de las delicias más tentadoras del mercado, porque el motor en sí es extremadamente duradero y su rendimiento es similar al del posterior G63 AMG. La clase G55 normalmente se puede utilizar a diario, e incluso la configuración del automóvil no es tan de carretera, como la del G63 posterior. El modelo G63 AMG posterior a 2015 utilizaba un motor V8 biturbo marcado como M157,
pero el bloque procede del no del todo exitoso M273, aunque rara vez se producen problemas de gripado. Sin embargo, comprar un coche así parece arriesgado. También podemos mencionar la variante G63 con motor M137 de 12 cilindros, pero ya no es un coche de conducción, sino un coche de colección. Debido a los numerosos fallos y a los elevados costes de reparación, esto es incluso bueno. Menos exclusivo es el último modelo G65 AMG, aunque todavía muy raro, con un motor V12 más exitoso marcado como M279. Fue producido entre 2012 y 2018. ¿Qué le pasa al Mercedes-Benz clase GW463? Aunque el chasis es muy resistente a la corrosión, como todos los todoterrenos del mercado, la clase G también lucha contra el óxido. Principalmente en la carrocería, lo que no supone un gran problema para este tipo de coches, aunque luce muy mal en la versión de lujo. Debido a la construcción de la carrocería, años 70, el agua puede penetrar en el interior. No solo se oxida el revestimiento, sino también las bisagras de las puertas. De hecho, cada vez que inspecciones tu coche, debes inspeccionar cuidadosamente la carrocería y el chasis en busca de corrosión y combatirla de inmediato, porque después de unos años necesitarás hacerle una carrocería, si te importa la estética. Si miras debajo del auto, probablemente verás mucha corrosión en el marco, pero es superficial. No es tan peligroso como en otros vehículos todoterreno que no tienen perfiles de bastidor cerrados. Sin embargo, al colocar elementos de suspensión, vale la pena asegurar el marco, ya que no son tan fuertes como el marco mismo. Un problema típico para los usuarios de la clase G es el agrietamiento del parabrisas debido a la caída de piedras de debajo de las ruedas de otros coches. Debido a su ligera pendiente y forma sencilla, no es muy resistente a este tipo de eventos, por lo que es bueno contar con un seguro adecuado. También vale la pena saber esto antes de comprar un automóvil usado, porque un parabrisas que no coincide con el de otros automóviles generalmente no es el resultado de un accidente. Otro problema de todos los vehículos todoterreno, incluida la clase G, son las bisagras de las puertas traseras que caen con la rueda de repuesto. Cuanto más conduzca todoterreno, más probable será que esto suceda. También conviene recordar abrir la trampilla en pendientes o durante vientos fuertes. Entonces es fácil no solo dañar las bisagras, sino también herir a alguien. A diferencia de las antiguas clases G, los coches de 2001, y especialmente de 2012, tienen mucho más equipamiento, incluido el sistema eléctrico. Los fallos de determinados equipos, pero también de la iluminación, son mucho más frecuentes. Suelen ser daños mecánicos o por corrosión. En ocasiones es necesario sustituir el controlador responsable de alguna zona del equipamiento del vehículo. Las fugas son algunos de los fallos menores, pero también costosos. Esto se aplica sobre todo a los motores diésel V6, pero también a los sistemas de aire acondicionado y dirección asistida. Una gran ventaja del Mercedes G es el sistema de propulsión, que, desde la caja de cambios hasta los ejes, es uno de los más duraderos entre los vehículos todoterreno. Las cajas de cambios, reductores y puentes con un mantenimiento adecuado duran casi para siempre. Desafortunadamente, en la práctica, estos mecanismos rara vez reciben servicio, lo que puede generar gastos importantes al comprar un automóvil antiguo con un alto kilometraje. Sin embargo, la durabilidad debe separarse de la resistencia. En un Mercedes G de uso normal, estos mecanismos son muy duraderos, pero no necesariamente en un vehículo todoterreno usado. Con ruedas grandes y neumáticos todoterreno, no son tan resistentes a la sobrecarga como los mecanismos, por ejemplo, del Nissan Patrol. Además, un eje delantero tratado con dureza en condiciones todoterreno tiende a doblarse. Menos duraderos son los elementos elásticos y amortiguadores de la suspensión que, debido al peso del vehículo, deben sustituirse con bastante frecuencia, y en los coches utilizados para expediciones es mejor utilizar soluciones accesorias con mayor durabilidad. El mecanismo de dirección tiene una estanqueidad bastante baja, aunque su durabilidad es bastante buena. En definitiva, Gelenda no está tan blindado como mucha gente piensa cuando hablamos del modelo W463 del año 2001. Es mucho más pesado que los anteriores, más avanzado electrónicamente y requiere mantenimiento.
Por supuesto, sigue siendo un coche muy duradero, pero solo si se le trata como se suele tratar a la clase G. No se debe tomar en serio la serie de vídeos Prueba de durabilidad del canal Whistling Diesel, en los que el presentador muestra hasta qué punto puede resistir la clase G. Esto no tiene ninguna referencia directa a la realidad, porque no muestra los daños reales ni las reparaciones necesarias para restaurar el coche a una condición en la que realmente nos gustaría conducirlo. La clase G es un coche muy duradero, suponiendo que se utilice como SUV en viajes ocasionales todoterreno. Su indestructibilidad es muy exagerada y se refiere principalmente al W461. Gracias por escucharme, no olvides suscribirte al canal y calificar mi vídeo. Si conoce algún problema con este automóvil que no haya mencionado, asegúrese de escribirlo en los comentarios.